Bueno, continuamos ahora con procedimiento parte 2. Bueno, como decíamos, el procedimiento administrativo no solo está pensado como para canalizar un reclamo o una posición, otra vez me olvidé poner el cronómetro, el reclamo de un particular, sino también para tratar de mejorar la administración. Se lo ve, y así lo llama, es una denominación clásica del derecho administrativo, como un colaborador de la administración. La verdad que hay veces que no pareciera que le encanta a la administración que el particular se queje y, entre comillas, colabore. Digamos, entonces, en relación a este punto, los plazos son obligatorios para los interesados y para la administración también. No solamente los plazos se me vencen a mí. Ahora esto, pónganle unas comillas gigantescas. La buena intención que tiene la ley de procedimiento administrativo es acortar los procesos. Pero no lo logran. No lo logran porque, porque básicamente existe una serie de requisitos administrativos previos, requisitos procedimentales previos para llegar a una resolución que son bastante complicados de cumplir en cuanto al tiempo. Y una de las cosas es la resolución secuencial de los temas. Es decir, que un expediente va pasando oficina por oficina. Antes iba físicamente, con lo cual entre los traslados se decía que entre el transcurso de una oficina a la otra era más o menos entre la mitad y los 2/3 del tiempo que llevaba la tramitación de un expediente, entre que va, resuelve el que tiene que resolver, o dictamina el que tiene que dictaminar, se lo pasa a su mesa de entrada, se lo lleva a otra oficina, la otra oficina. Bueno, todo esto con el expediente administrativo, que es una profundización de una política que hizo el gobierno de Macri, que hay que reconocer que en este aspecto tuvo una influencia importante, y la reforma de la ley de procedimientos, del reglamento de la ley de procedimientos administrativos para adecuarlo, el sistema que se llama GD, de gestión electrónica de expedientes. Bueno, este sistema trata dos cosas. Primero, hacer todo el expediente digital, que no haya ese expediente físico que uno tenga que pasar de un lado al otro. Segundo, que eso se ha logrado menos por la costumbre de la administración, que se puedan tramitar en simultáneo las cuestiones y no de esta manera secuencial. Y tercero, bueno, la posibilidad de notificaciones electrónicas, que era otra de las cosas en las cuales se perdía muchísimo tiempo. Así que volviendo a los requisitos clásicos del proceso, bueno, esto que es obligatorio, que lo tiene que cumplir no solo el particular, en donde se te pierde un plazo, un recurso y fuiste, sino también para la administración, pero esto tómenlo con muchísimas pinzas, comillas, puntos suspensivos o como quieran, porque la administración no los cumple nunca. Después esto que se cuenta en días hábiles administrativos, salvo la habilitación de la que hablábamos recién, y los plazos. Perdón, hay una cosa que les tengo que decir como una obviedad. Hay cuestiones de procedimiento que están resueltas como pautas o pinceladas generales dentro de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Por eso el artículo 1 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y el artículo 7, inciso D, de procedimientos administrativos, donde habla algunas cuestiones sustanciales, como por ejemplo el dictamen, o cumplir con todos los procedimientos esenciales explícitos e implícitos. Pero también, para el detalle, se ha dictado un decreto reglamentario. De una ley, como sabemos, hay un decreto reglamentario. El decreto reglamentario, que como dice la doctrina, llena los detalles de la ley. Tenemos el reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, donde hay muchas de estas cosas que nosotros vamos a charlar ahora. Seguimos ahora con el artículo primero. Se computan a partir del día siguiente de la notificación, es decir, si me notifican hoy que estamos en domingo, bueno, empieza a correr el plazo a partir de las 0 horas del lunes. El lunes va a ser el primer día, no se cuentan de hora a hora, sino de día a día, y empiezan a correr a las 0 horas del día en el cual recibí la notificación. Y si se tratan de plazos relativos de actos que tienen que ser publicados, a partir de que se publique en el Código Civil, 8 días después de publicado en el Código Civil, salvo que haya una resolución. Cuando no hay un plazo especial para realización de trámite, notificaciones, citaciones, cumplición, digamos, hay un trámite general que es de 10 días, cuando no hay nada establecido. Entonces aquí tenemos
otro de los principios del artículo primero de la Ley Nacional de Procedimientos Sanitarios. Este es otro tema sustancial. Ustedes están en una situación complicada, no consiguen la documentación, o la documentación es abundantísima, tienen problemas para conseguir a su cliente, el plazo no les alcanza, o simplemente tienen, bueno, los notifican o toman conocimiento, o le traen la cédula a su cliente un día antes de que venza. Le vamos a hablar de la primera forma de suspender el transcurso de los plazos. Primera forma, pedir la ampliación. Entonces, se presenta un escrito muy simple, no necesitan concurso de abogado, en el cual ustedes, si es un tema personal, uno de los requisitos que tiene es decir, bueno, yo soy fulano de tal, mi documento es tal y mi domicilio es tal. Y como tal, pido una ampliación de plazo. Uno lo tiene que pedir por determinado, con una fundamentación y por determinado plazo. Por ejemplo, diciendo, recién he tomado conocimiento de la notificación producida el día tal, o tengo dificultad para encontrar a mi cliente que se encuentra de viaje, o no, perdón, estamos hablando de un tema personal, o recién vengo de viaje y no pude hacerme la documentación, o el tema es demasiado complejo, necesito la ampliación de plazo. Entonces, simplemente con eso lo pide. Y eso instantáneamente suspende el transcurso de los plazos. Entonces, con la sola presentación ya lograron un milagro, que es que le suspendan el transcurso de los plazos. Y si en definitiva le dicen que no, tienen que ser con notificado 2 días de antelación al vencimiento del plazo cuyo prórroga se hubiese pedido. Es decir, que si esto lo piden hoy y vencía dentro de 3 días, bueno, ustedes se logran, hasta que le notifican, tiene que haber 2 días más de plazo para que ustedes puedan contestar, para que no los sorprenda este tema. Y si les vencía el plazo, tenían que ser con 2 días de antelación al vencimiento del plazo, pero entre que eso tramita y le responde, siempre se vence el plazo de 10 o de 15 días. Pero ustedes tienen esta posibilidad de interrumpir en forma automática el curso de los procedimientos. ¿Y por qué decía el primero el tema personal? Porque si es primero el tema personal, ustedes tienen que decir que vienen personalmente. Si vienen en representación de un cliente, en algún procedimiento tributario, municipal o lo que fuera, tienen que acreditar cómo representan a ese cliente. Eventualmente, en una situación desesperada, pueden decir, ¿cómo surge del poder que me otorgara oportunamente? Tiene que haber un instrumento. El poder, habitualmente, es un poder notarial, en donde una sociedad le da su representación o un particular le da para que usted lo represente en un procedimiento administrativo. Entonces, ese es un punto sustancial que tienen que tener. Si ustedes, no simplemente diciendo, tal es mi cliente, sino que tienen que acreditar que ustedes pueden representar a ese cliente. Y eso, como les digo, se hace con un poder que se otorga ante escribano público, o directamente pueden conseguir la firma del particular. Si están representando una sociedad, tienen que acreditar también cómo representan a la sociedad. Por ejemplo, la sociedad anónima, quien lo representa es el presidente del directorio. Por lo tanto, tienen que acreditar esa condición de presidente del directorio. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, habitualmente pueden llevar el estatuto. El estatuto también es una escritura pública y es un documento delicado. Entonces, lo que pueden hacer es, llevan el estatuto original, llevan una copia, en mesa de entrada el funcionario que lo recibe tienen que acreditar, cotejar si efectivamente esa copia se corresponde con el original que le están llevando, y lo retiran y directamente se quedan ustedes con el original y la copia está certificada por ese funcionario de mesa de entrada. También lo que pueden hacer es acompañar el escrito, es decir, acompaño el original y acompaño una copia, devuélvanme el original cuanto antes, o lo que pueden hacer también es llevar una copia certificada por escribano, porque esas documentaciones son complicadas y no se pueden perder. Pero siempre tienen que tener presente que tienen que acreditar la representación de la que invocan, es decir, a quién y cómo, por qué ustedes están respondiendo en representación de una empresa o de una sociedad que en definitiva ambos son, o su cliente particular, que son a quienes ustedes van a representar y favorecer con su actuación. La otra forma de suspender el plazo,
vamos al reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, es solicitando la vista de las actuaciones. ¿Qué quiere decir la vista? Es poder acceder al expediente, poder mirar el expediente. Porque, como por ejemplo, puede decir, puede decir, o visto el dictamen de fojas tal, o el dictamen se encuentra agregado, que es la que está en el anteúltimo renglón de los considerandos, el dictamen jurídico. Bueno, ¿qué les interesaría verlo por allí? Entonces, tienen derecho a ver eso. O como se ha acreditado en la declaración de fulano de tal, y le transcriben una parte de la declaración. Bueno, por allí a usted le interesa ver la totalidad de esa aclaración o la totalidad del documento que se cita en los considerandos, dentro del requisito causa. Recordarán ustedes que se tienen que decir cuáles son los hechos. Bueno, siempre en los temas complejos es necesario y conveniente ver el expediente. En esto hay que ser aburridamente meticuloso, es una obligación profesional que tienen ustedes, es ir a ver el expediente o mandar a alguien, o facultar a alguien para que retire la fotocopia. Fíjense, como dice el artículo 38, hablando ya del reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos. La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante. Apoderado pueden ser ustedes como contadores, o su abogado, letrado patrocinante es abogado. Podrá tomar vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de las actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que a partir del órgano competente y previo asesoramiento del servicio jurídico correspondiente fueron declarados reservados o secretos. Esto es una situación de absoluta, total excepción. Si ustedes me dicen 0,01 de las cuestiones son reservadas, bueno, más o menos, no hay ningún motivo para que no le puedan mostrar la totalidad de lo que pasa en ese expediente. Tema central, entre esto y lo que habíamos visto ya cuando vimos la ley, cuando vimos el caso Giustiniani, la ley de acceso a la información pública, ustedes como parte tienen acceso a la totalidad del expediente. Y también aquellos que no son parte pueden remitirse a la ley de acceso a la información pública. Pero ustedes como parte tienen derecho a todo el expediente, sin detalle, no hay cuestiones secretas. ¿Para qué están pensadas las cuestiones secretas? Primero, por la cuestión grave. Es una decisión que tiene que ser tomada por un secretario, por un nivel subsecretario. Fíjense que esto es, para que vean lo importante que es, viene el presidente, el ministro, secretario y subsecretario. Es el funcionario del tercer orden jerárquico dentro de un ministerio. O sea, mínimamente tiene que ser ese funcionario, que es un tipo importante. Cada ministerio tiene 4 o 5 secretarías y el doble de subsecretaría, o sea que no es cualquier funcionario, es un funcionario con tira, digamos, un tipo políticamente importante. Y después tiene que tener un dictamen que avale los motivos de ese secreto. Y el secreto tiene que ser una cuestión estratégica de defensa nacional o de salvaguarda de la competencia, en algún caso que sea de alguna empresa pública, pero es mínimo, mínimo, mínimo. O sea que, ¿por qué se lo digo esto? Porque la empleada de Gallardo ya sigue viva, digamos, la señora esa de guardapolvo celeste que le dice atrás, 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 que no les deja ver las actuaciones, es un reflejo que la administración lo tiene siempre a flor de piel. Entonces, no hay actuaciones secretas. Ustedes pueden pedir la vista simplemente diciendo en representación de quién la pide. No, esto es un tema importante del que hablamos recién y que no me canso en resaltar. Entonces, pueden pedir durante todo su trámite, no le pueden decir está dictamen o está en tal lado. Siempre que ustedes se presentan a una mesa de entradas, le tienen que decir dónde está el expediente y en cualquier lado se lo tienen que mostrar. Primer punto. De todos modos, lo pueden pedir por escrito, esta vista. Fíjense, el pedido de vista puede hacerse verbalmente, sin necesidad de resolución al efecto, en el lugar donde se puede dar, perdón, se dará, dice acá, no lo alcanzaba a ver por mi carucha, se da sin necesidad de resolución expresa, en donde se encuentre el expediente, aunque no esté en mesa de entrada. Eso es otra chicana clásica de la señora Guardapolvo. Yo no lo tengo, no está en mesa de entrada, está dictamen. No importa. Se lo tienen que traer, ustedes pueden desplazarse hasta esa oficina y lo pueden mirar. Hay que darla sin necesidad de una resolución expresa, no tiene que venir un funcionario de todo el resto administrativo para que se la dé. Se la piden y se la dan. Si ustedes solicitan un plazo para la vista, eso sí se resuelve por escrito. En general, cuando ustedes se presentan a la administración,
pueden presentar como otra forma más de suspender los plazos, que a eso se refiere cita la inciso 1, inciso E, apartados 4 y 5 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que es la suspensión de los procedimientos. Entonces, ¿cómo hacen ustedes si están en una situación desesperada? Bueno, se presenta. Una es suspender los plazos, pero si a ustedes lo que les interesa también es la vista, la verdad, la más práctica de la situación. Ya sea que a ustedes efectivamente les interese tomar vista de las actuaciones, o quieren suspender los plazos para poder defenderse mejor y armar mejor la defensa, hacen un escrito que dice simplemente solicita vista. Que vengo a solicitar vista a las acusaciones por el plazo de 5 días, facultando que se faculte a mí mismo, Iván Budassi, o si yo tengo abogado o empleado que trabaja conmigo, los señores fulano tal, a retirar fotocopias. Entonces, la sola presentación de la vista, el escrito es ya suspende los plazos, ya respiramos, empezamos a buscar la documentación y empezamos a preparar el escrito para rebatir la decisión administrativa que queremos cuestionar. Segundo punto. Se puede hacer verbalmente, pero cuando ustedes, su necesidad también es suspender los plazos, o el expediente es muy voluminoso, siempre preséntanla por escrito. No necesita que sea por computadora, sin ninguna cuestión especial, puede ser hasta a mano, piensen también el tema de cómo acreditan la representación. Y si se la rechazan la vista, cosa que no se la pueden rechazar nunca, pero siempre se la tienen que notificar con 2 días antes del vencimiento del plazo, o se considera automáticamente prorrogado por 2 días más el plazo. Entonces, porque le pueden decir, bueno, se le concede el plazo, la ampliación del plazo por 2 días, y fíjense, la vista considera que abarca sin límite el horario de funcionamiento de la oficina en que se encuentra el expediente. No puede decirle, nosotros damos vista del expediente de 6 a 6 y media de la mañana, o ese tipo de chicanas que se hacían antiguamente. Todas estas cuestiones que son muy obvias se pusieron porque estas cosas pasaban cuando yo era chico, allá en la época de las carretas, digamos. Los funcionarios administrativos, la señora de mesa de entrada tenía un poder tremendo. Entonces, para terminar con eso, se hizo una ley muy reglamentarista, muy al detalle, para que no le dé lugar de interpretación. Yo por eso, y se lo recomiendo a ustedes, siempre voy con mi ley nacional y mi reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo cada vez que tengo que hacer un trámite. Entonces, a veces, la mayoría de las veces con respeto y sonrisa y factura. Y a veces cuando esto no funciona a cara de perro, le digo, mire, la ley dice que puedo tomar a cualquier hora, que puedo tomar en cualquier parte donde está el expediente, así que siempre me llevo eso en la mano. Otro tema, también que parece una estupidez, pero se tuvo que aclarar porque no se las daba, es a pedido del interesado y a su cargo, es decir, yo tengo que pagar, se facilitarán fotocopias del expediente. Otro tema, que reitero, parece una estupidez, pero antes no se lo daban. Ahora, con el expediente electrónico, con el acceso que uno puede tener al expediente electrónico, quizá esto vaya en vías de extinción. Pero la verdad es que el expediente electrónico en los municipios, en la provincia, funciona poco y nada, y por otro lado, en la administración pública hay muchas cuestiones en las cuales todavía sigue habiendo expediente papel. Aquí el artículo 76 remite al mismo tema. Si a los efectos de articular un recurso administrativo la parte interesada necesitara tomar vista de las actuaciones, queda suspendido el plazo para recurrir, conforme lo dispuesto en el artículo primero, inciso E, de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Fíjense que aquí reitera, en relación a los recursos, lo que ya decía anteriormente sobre cualquier cuestión. Fíjense que acá lo que dice es en cualquier momento del trámite. Eso lo reitera. Entonces, cualquier momento del trámite pueden pedirlo y suspende los plazos. Y reitera también en el artículo 76 del reglamento de la Ley Nacional que esto rige para los recursos. Tema sustancial de sobrevida para ustedes. Un tema muy, muy importante. Sigamos. La mera presentación del pedido suspende el curso de los plazos, sin perjuicio de la suspensión que cause el otorgamiento de la vista. El mismo pedido solamente ya produce la suspensión del curso de los plazos. Entonces, lo presento yo, suspenden el plazo, me notifican que me la otorgan por 5 días, durante esos 5 días sigue suspendido el plazo, y vencido el plazo, que es el que me dan para mí, para que vaya a alguna oficina donde me identifican en la notificación de la concesión del periodo de vista, me autorizan a ir a
a tomar vista, también siguen suspendidos. Y recién al final del último día se amplían, recomienzan a correr los plazos. Fíjense ustedes con qué fácil artilugio legal ustedes pueden suspender los plazos. En igual forma, dice, se suspende el curso del artículo 25 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Quiere decir, no solo para los recursos administrativos, sino que una vez agotada la vía administrativa, también rige esa suspensión. ¿Qué quiero decir con la agotada la vía administrativa? Una vez dictado un acto administrativo, ustedes le tienen que dar, tienen a la administración la posibilidad de enmendar su eventual error. En su carácter de colaborador, como dice la teoría, en el carácter de colaborador de la administración pública, los particulares tienen la obligación de agotar la vía administrativa. Si ustedes no agotan la vía administrativa, después no pueden recurrir el acto administrativo. Por eso es tan importante el tema de los plazos. Por eso hincho con estas pequeñas herramientas que ustedes tienen como para lograr la suspensión. Si a ustedes se le pasan, por ejemplo, los 15 días establecidos en la Ley de Procedimiento Tributario Nacional o en la Ley de Procedimientos Administrativos para la interposición de recursos de reposición, perdieron, ese acto queda firme. Los clientes lo van a querer degollar a ustedes si no lo recurren dentro de esos días. Y tenemos estas herramientas tan simples como para suspender los plazos. Y estas herramientas sirven tanto para los recursos que yo interpongo ante la administración, que llaman recursos administrativos, o lo que se llama también, una vez agotada la vía administrativa, es decir, que mi queja fue resuelta por el organismo superior del organismo que se trate, que es un ministerio, un ministro, si es una municipalidad, el intendente, si es un acto dictado por un ministro, por el Dios mío. Bueno, si es un ministro, si es un ministerio, por el presidente, siempre que si es un organismo autárquico, por el presidente, ese organismo autárquico, bueno, recién allí se agota la vía administrativa y recién allí empiezan a correr los plazos que vamos a ver, que pueden ser 15, 60 o 90 días para recurrir ante la administración pública. El artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante la administración pública, no, para recurrir ese acto dictado por la administración pública, por el órgano superior del organismo que se trate, puede ser cuestionado ante la justicia si yo agoto esa vía administrativa, si yo consiento, es decir, si yo no utilicé los recursos administrativos para llegar al órgano superior del ente de que se trate, se me cierran las puertas de los tribunales. Entonces, tema sustancial, importantísimo, y con estas simples herramientas ustedes lo pueden resolver. Ya pasaron más de 20 minutos, así que terminamos nuestra segunda parte del procedimiento administrativo y seguiremos más adelante. Sí, nos vienen algunas cosas en relación a notificaciones y estos temas que, reitero, no son la diversión caminando, pero sí son muy útiles para el ejercicio de su profesión.